Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de tu podcast. Aquí se habla sin filtros con Francisco Mans y Joana León. Y decidimos hacer este espacio juntos porque, bueno, vivimos ciertas situaciones a nivel de pareja que nos llevaron a reflexionar, que fue un gran desafío, el cual todavía estamos transitando y se van a ir enterando en la medida que vayan viendo los episodios de este podcast, Claro. así que se tienen que quedar pegados con nosotros a partir de este momento porque si no, no van a saber de qué va. ¿Qué vamos a hacer en este espacio, mi amor? Vamos a hablar de pareja, temas de pareja. principalmente de nuestra relación de pareja. Empezamos por allí. Empezamos, exacto, queremos ser el ejemplo. Vamos a ver si lo logramos, porque es un reto y un desafío para nosotros. Yo sé que hay personas que comienzan proyectos juntos como pareja y cualquier cosa pasa en el camino, pero bueno, no importa, porque esas experiencias que nosotros vamos a compartir yo creo que pueden ayudar muchísimo a las personas. Vamos a hablar de pareja, vamos a hablar sobre todo de eso, ¿verdad? Como los desafíos que se presentan en las relaciones. Sí, yo pienso que sí, desafíos internos de pareja, cosas cotidianas, es importante, bueno, tocarlos y creo que esto nunca antes visto, pero creo que pinta para bien, pues. Pinta para bien. Bueno, nunca, yo no sé si nunca antes visto O a lo mejor sí, pero muy alguien poco debe estar. usado, muy poco usado. Bueno, quizás, yo sé que hablar de nosotros es complejo, yo sé que muchas personas no se atreven, Por eso lo digo. sí, porque son temas muy personales, Sí. delicados, dolorosos incluso, pero ¿cómo se llama este podcast? Aquí se habla sin filtros. Y yo, por ejemplo, soy una fiel defensora y creyente de que uno tiene que ser lo más congruente posible en su vida. Yo soy coach, soy conferencista, soy terapeuta. Fran se está formando en este mundo, muy pronto van a poder disfrutar de su conferencia. Ya cuando vean esto mucho tiempo más adelante, los que nos agarren más adelante, ya es ser un conferencista súper famoso y reconocido. Amén, amén. Así va a ser, mi amor, estoy segura de que sí, eso va a ser así. Y yo siempre he apuesto a la congruencia, y Fran lo sabe, y yo creo que no hay nada más bonito que predicar con el ejemplo, enseñar desde el ejemplo. Y en las redes sociales, ¿qué pasa mucho? ¿Y por qué cuando yo creé este podcast hace algún tiempo, le quise poner este nombre? Porque en las redes sociales nos venden vidas perfectas. Y esas vidas perfectas no existen. Y las personas comienzan a compararse mucho con las supuestas vidas perfectas de otros. Y eso al final daña mucho nuestra autoestima. Entonces, a raíz de lo que a nosotros nos pasó, que tuvo que ver con un tema de infidelidad, Correcto. adivinen por parte de quién, tienen que seguir viendo, vale, no lo venda. Este señor. Iba a decir, tienen que seguir viendo para que se enteren cuál de los dos fue infiel. Bueno, pues de parte de Fran, oye, vivimos algo bien, bien rudo, pero que nos ha dejado un gran aprendizaje y que nos ha generado cambios y transformación a ambos. Y bueno, quisimos compartirlo con todos ustedes, porque quién quita, ¿verdad? Que alguien que esté pasando por una situación similar. Se vea reflejado en una situación tal cual, Sí, sí, muy parecida. claro, y que crea que de repente, mira, no hay salvación después de una infidelidad, porque se sataniza mucho la infidelidad, yo no la aplaudo, por supuesto. Sin embargo, creo que hay segundas oportunidades que funcionan. Las conozco, son menos que las que no funcionan, sí, es verdad, pero nosotros vamos a arriesgar. Claro, ¿por qué no? ¿Por quién dijo miedo? Claro. ¿Quién dijo miedo? Claro, a él le conviene. A Sí. él, a él le conviene que nos arriesguemos. Bueno, y en este primer episodio quisimos hablar de nuestra infancia. Es decir, más que de nuestra infancia, para poder entender el contexto de ciertos temas de relación de pareja. Porque la relación donde más aprendemos, yo creo que es definitivamente la relación de pareja. Es donde nos vemos reflejados. Nuestra pareja es un gran maestro o una gran maestra, y por eso hay que honrarlos y agradecerles independientemente de cómo haya sido la relación, porque si lo vemos desde un punto de vista de aprendizaje, es mucho lo que se crece. Y decidimos comenzar por hablar de nuestra infancia en cuanto a los modelos de pareja que vimos en nuestro hogar. Correcto. Ambos venimos de padres con matrimonios que fue hasta que la muerte los separe. En el caso de Fran, su papá falleció, en el caso mío también, pero estuvieron unidos en matrimonio durante
todo ese tiempo. Cumplieron con ese mandato hasta que la muerte los separe. Con esa creencia. Con esa creencia, y qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué tú crees que eso, antes de iniciar y contar un poquito de cómo fue la relación de nuestros padres, bueno, lo que nosotros sabemos y además cómo lo percibimos? Claro. Porque una cosa es lo que es realmente y otra cosa es cómo uno lo percibe. Correcto. Habla de eso, de qué interesante eso, una creencia hasta que la muerte nos separe. Sí. A veces pasa, o a veces sucede, que venimos con esa creencia bien marcada, que nos fueron insertadas desde chicos, ¿ok? Y bueno, cumplimos fielmente con esa promesa, sin darnos cuenta que eso puede ser contraproducente en la medida que vamos creciendo, formamos pareja, familias, y bueno, a veces la situación matrimonial o de pareja no funciona y uno, sin embargo, se sostiene en ese ámbito hasta que la muerte, como lo mencionas, nos separe. Y no hay Sí, más nada nocivo que eso. sí. Y se ve mucho también en temas religiosos, hasta que la muerte los separe, ustedes no se pueden separar. Y no, yo creo que las relaciones duran hasta que una de las dos partes ya no siente bienestar en la relación. Correcto. Y se busca ayuda, siempre vamos a hacer pro ayuda de especialistas, pero cuando algo no da para más, no da para más. Y yo creo que, por ejemplo, la relación de mi mamá y mi papá no daba para más. No, No, ahorita que te lo estoy diciendo, esa relación no daba para más. Y ellos decidieron estirar y estirar eso y les voy a contar por qué. Yo crecí en un hogar, somos 3 hermanos con esta acá, yo soy la menor de los 3. Y lo que yo puedo recordar de la relación de pareja con mis padres es que había momentos muy chéveres, muy familiares, de viajes, de compartir, de salir los fines de semana en familia. Sí los hubo, realmente sí. Y yo me siento o me sentí una niña amada a pesar de muchas cosas. Sin embargo, dentro de la relación de mis padres también hubo maltrato. No eran unos maltratos, vamos a decir que mi papá golpeara a mi mamá y la agarrara por los cabellos y la lanzaron, le dieron un puño, pero se habían empujones, se habían maltratos verbales y habían empujones de ambos lados, porque mi mamá era de las que se defendía, o sea, mi mamá no fue una mujer sumisa en ese sentido, es decir, ella reaccionaba a estas conductas de mi papá. No fue siempre así. ¿Qué pasó en esa relación? Ya mis padres están en otro plano, gracias a Dios, porque si no me ahorca trascendieron. por Trascendieron. estar contando sus cosas. Sí, trascendieron, pero fíjate, ellos cuando comienzan los problemas, que yo recuerde, que yo sea consciente, cuando mi papá comenzó a serle infiel a mi mamá. Ahí comenzó todo este tema. ¿Por qué? Porque mi mamá le reclamaba y la manera en la que mi papá aprendió a defenderse fue así, fue a través de un verbo violento, fue a través de agresión física. Yo lo que creo es que él no tenía argumentos. O sea, yo lo veo ahora y siento que él no tenía argumentos con que defender lo indefendible. Porque obviamente además ustedes tienen una costumbre, ¿Cuál es? algunos hombres, ¿Cuál es? que lo niegan, que Bueno, lo niegan. Y sí, las mujeres, cuando ya tenemos los pelos en la mano, se los sacamos. Entonces no lo nieguen. Es de hombres reconocerlo, es decir, total, ¿sabes qué? Me equivoqué. Es totalmente. verdad, estoy haciendo esto, que, bueno, no se debería llegar ahí. Quizás por el temor que lo mencionas, Ajá. el temor de perderlo. Pero Igualito lo pierden. ya uno viene perdiendo, no, incluso ya uno viene perdiendo ya en la relación, ¿ok? De Claro, perder, bueno, la relación, ya bien sea esa matrimonial, esa relación de noviazgo. Ojo, tiene mucho que ver con el estado de conciencia de cada individuo, ¿ok? sí. Existen muchos hombres que no se trabajan, Mm. que no buscan ayuda, porque viene también como parte de esa creencia de buscar ayuda, que es malo, eso es femenino, eso no es nada de O eso hombre, es para locos. o eso es para locos. Entonces, pienso que uno de los temores principales, voy a hablar por mí, es de perder esa relación. Mm, Y termina siendo peor después. totalmente, porque en esta vida todo se sabe, Totalmente, todo se sabe. Y totalmente. si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de mi mamá y mi papá,
quedaron así juntitos para toda la vida. ¿A qué precio? Porque yo después recuerdo que hubo una época donde no había, yo sentía que no había amor. Yo siento que mi mamá se quedó por el tema de los hijos, porque ella decía, no los voy a dejar sin un padre, y aquí voy a hablar como hija. Es mejor ver a nuestros padres separados como amigos que juntos como enemigos. O sea, eso no tiene ningún sentido que uno se quede en una relación de pareja por los hijos. Justamente por los hijos es que uno debe divorciarse. Porque yo tengo muy claro un momento, yo tendría, no sé, como 8 años, 8, 9, no sé, no lo tengo muy claro, pero estaba pequeña y yo veía las discusiones entre mi mamá y mi papá y yo un día le dije a mi mamá, ¿cuándo te vas a separar? ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo? Es más, usé la palabra divorcio. Yo recuerdo que le dije, ¿cuándo te vas a divorciar? Y yo era una niña, yo no sabía lo que era el divorcio, pero mi mamá lo amenazaba tanto con el divorcio todo el tiempo. Me voy a divorciar y voy a introducir el divorcio. Y lo hizo, de hecho lo introdujo en varias oportunidades. Solo que en esa época había algo que se llama separación de cuerpos por aquí en Venezuela, por lo menos aquí en Venezuela. Y entonces tenían que estar como un año, algo así con separación de cuerpos para ver si no había reconciliación y toda la cosa, sobre todo porque habían hijos. Y nada, en ese tiempo otra vez mi papá la convencía y eso comenzó a ser un círculo vicioso. Y qué impresionante esto porque ahí comenzamos a ver, sin darnos cuenta, cuáles son los patrones que vamos a repetir, porque repetimos o reparamos en la vida, Tal cual. pero algunos repetimos y quizás de esa repetición reparamos. Sí. Entonces yo pudiera decir que crecí en un hogar donde yo me sentía amada, porque sí me sentía amada, donde fui feliz, porque sí siento que fui feliz, donde sí llegué a ver a mis padres amándose en algún momento. De hecho, una época que empezaron a tener intimidad como muy seguida y me daba una rabia. Ay, no, yo no soportaba eso. Era terrible, me daba rabia. Ahora lo pienso, digo, qué locura. Y a mi hermana y a mí nos daba rabia a las dos escucharlos, tener su intimidad y su cosa. Mira, qué bizarro, porque, ajá, yo sé que prefería verlos pelear, una cosa loca. Y si bien es cierto que crecí en ese hogar, también tengo muy claro el tema de la infidelidad, tengo claro el tema del maltrato, de las ofensas, y yo por mucho tiempo repetí esos patrones. Es decir, yo tuve parejas donde fui ofensiva, donde si yo sentía que me faltaba el respeto, le daba una sola cachetada y no me importaba. Tú me agarraste en una buena época. Gracias a Dios. Me agarró trabajadita. Gracias a Dios. A veces se me sale, no se crea. No, no con violencia. No. No con violencia. Creo que te he levantado la voz como 3 veces. Sí. Merecida. Sí, sí, sí. Sí, mi amor. Bueno, eres humano, ¿no? Sí, soy humano, es verdad. Porque aquí el hecho de que uno sea terapeuta y todo lo demás no quiere decir que uno no comete errores. Somos humanos. Y eso es una de las primeras cosas que queremos dejarles. O sea, el hecho, hay gente que me dice, tú no te debes molestar, tú no debes tener problemas, porque imagínate, tú eres terapeuta. Perdón, o sea, somos humanos, nos pasan cosas, nos corre sangre por las venas. Entonces, a pesar de que yo crecí en un hogar donde sí hubo muchas cosas hermosas, también hubo esta parte que fue compleja, y yo pudiera decir hoy que no repetí el patrón de la violencia. Es decir, yo no le permito absolutamente a ningún hombre que me levante la voz y no quiere decir que no ha pasado, pero ha generado su conflicto y nada, o sea, bueno, has parado. He puesto el límite, exacto, he puesto el límite. Claro. Pero lo que sí repetí, y mucho menos que me pegue, no ha nacido el hombre ni va a nacer que me ponga una mano encima, porque de verdad que eso quedó, esa impronta en mí, o sea, eso quedó tan marcado que yo dije, ¿Y lo no. tienes tan claro? Sí, lo tengo sumamente claro, sumamente claro. Es más, yo recuerdo, voy a contar esto rapidito, que yo tuve una relación, mi primera relación de pareja, donde hubo intimidad y todo, estaba yo chama, y recuerdo que en una oportunidad discutimos, él venía también de una familia violenta, o sea, él también había visto violencia por parte de su papá, las hermanas repetían el patrón con las parejas, y obviamente él tenía una carga un poco, sí, tenía su cosa violenta, una personalidad un poquito fuerte. Y yo recuerdo que en una oportunidad discutiendo, él me empujó. Y yo, si bien es cierto que era como para que me cayera, yo exageré de la caída. Okay. Bueno, yo también soy actriz, para quienes no lo saben, entonces ahí ya estaba la vena. Entonces yo recuerdo que yo exageré la caída, porque fue como algo, como ponte en el papel de víctima para que él se sienta mal, pero por otra parte, en cosas de segundos, yo tuve una reacción como que
te levantas de este piso y dejas la pendejada porque tú no vas a repetir el patrón de tu mamá. Y yo recuerdo que me levanté con una fuerza y le dije, tú a mí más nunca me vuelves a empujar de esta manera y no sé qué. Y él es alto, era alto, no sé si está vivo o muerto, era alto y yo es una recoge tomate de unos 60 con tacón. Y yo recuerdo que lo enfrenté porque dije, no, yo no voy a repetir este patrón. ¿Cuál es el patrón que sí se me ha repetido? El patrón de la infidelidad por parte de los caballeros. Digamos que mis relaciones más importantes, las que he tenido, que considero que han sido, no porque las demás no lo sean, pero digamos las más consolidadas, pues se ha repetido el tema de la infidelidad por parte de los caballeros. Y yo no había visto, es decir, yo vengo trabajando el tema de pareja, justamente por esto. Y yo decía, no voy a repetir este patrón, no sé qué, tal, entonces termino la relación porque mi mamá ya lo vivió, pero resulta ser que hace poco me di cuenta en una constelación. Yo pensé que mi tema era con mamá, es decir, todo mi foco estaba en mamá, lo que no voy a permitir que mi mamá permitió. Y al final, pues de una u otra forma he permitido infidelidades. Pero me di cuenta que había una honra inconsciente hacia mi papá. Yo pensé que la tenía con mi mamá, que puede haber algo, o sea, como que bueno, estoy repitiendo el patrón, de una u otra forma la estoy honrando inconscientemente, permitiendo infidelidades. Y me di cuenta que hay una honra con mi papá, o que había una honra con mi papá, donde siempre de una u otra forma necesito triangular, pero no triangulo yo, sino que estoy en triángulos. Y yo dije, esto no lo había visto. O Y sea, eso me cayó la locha lo identificaste en la constelación. en una constelación que me hizo mi querida Niurka Castro, que le va a hacer publicidad por acá. Y yo dije, wow, claro, no, yo no estoy repitiendo esta parte de mamá, pero sí estoy repitiendo este ¿Qué lado de tal? papá. ¿Qué O tal? sea, necesito inconscientemente para honrar a mi papá por otras cosas que vimos allí de mi relación con papá, que de una u otra forma repetí el patrón, era triangulando. Siempre estaba en una triangulación, o siempre no, en esas relaciones estaba en triangulación. Y fíjense cómo lo importante, por eso siempre voy a decir, siempre es importante el trabajo, porque si no, no nos damos cuenta. Qué fantástico es identificar y lo que dijiste es trabajarse, es darse Sí, cuenta, pues es súper sí, poderoso, sí. porque en función a eso empiezas a hacer un trabajo interno donde empiezas a entender muchos aspectos. Claro, claro, Y porque es eso, que, bueno, tenemos nuestras cositas inconscientes allí, claro, que una vez que las hacemos conscientes que podemos entonces transformarlas, porque mientras lo claro, tengamos inconsciente no no, vemos y tenemos conducta, y por eso quisimos comenzar con este primer episodio sí, conociendo nuestras historias, de dónde venimos, porque quizás usted dice, ah, eso puede ser lo que me pase a mí. Yo vi en mi mamá y en mi papá este tipo de relación y por eso es que me pasa esto en mis relaciones. En tu caso, ¿cómo fue, mi amor? Por ejemplo, tú, ¿cómo fue esa relación, lo que tú recuerdas y lo que tú hayas sí, percibido ok. de tu relación de tu mamá, entre tu mamá y tu papá? Porque lo que tú me has contado pareciera haber sido una relación súper sana y todo chévere, pero quizás más allá, hoy que puedes ver otras cosas, que puedes identificar otras cosas, ¿qué observas? Yo pude observar que, bueno, mi papá era una persona muy pacífica, muy tranquila, de Mm, energía muy zen. mm, Y mi mamá, no es que no era tranquila, pero era un poco más impetuosa, exigente también, exigía. mm, Entonces, mi mamá era de resultados la inmediatos, cual. ¿sí? Sí, bueno, pero mi papá no es que no era de resultados inmediatos, sino que simple y llanamente él trabajaba o hacía lo que correspondía y buscaba los medios, por aquí y por allá. Si no se puede, él interpretaba que no era el momento y dejaba fluir. Mi mamá no quería una respuesta inmediata y Mm, había ese choque. Mi papá teniendo esa personalidad tan tranquila, tan pacífica, tan salomónica, él siempre hacía las cosas desde la razón, no desde la emoción. Eso es lo que yo siento, ¿ok? mm, Y eso es importante, porque podría en su momento estarse cayendo el mundo y él, bueno, como no está en pleno dominio mío, yo no puedo hacer más, no me voy a preocupar más de lo normal. él soltaba. Él soltaba Qué y sabio. eso es sumamente sabio. Había las confrontaciones y era iniciadas por mi mamá exigiéndole a mi papá. Mi Mm, papá tenía
digamos, una corriente, mi mamá tenía otra corriente. Es decir, una creencia y mi madre tenía otra creencia. ¿Cuáles crees tú que sean esas creencias que tenía tu mamá y tu papá? ¿Dónde crees que había esa diferencia allí? Sí, yo pienso que mi mamá era de hacer las cosas, digamos, si no conseguía una respuesta inmediata, se molestaba, colocaba hasta el ambiente un poco nocivo, algo tóxico, no manejaba lo que digo yo, la frustración, de Ujú, mejor forma. ok. En cambio, mi papá sí. Mi papá y mi mamá tenían sí, donde se encontraban la misma creencia de que el matrimonio tenía que ser casi que para toda la vida. Mm, Y yo crecí bajo esa estructura creyendo absolutamente eso. Y por eso es que me pasó en mi primer matrimonio. Sí, me ujú. pasó en mi primer matrimonio. Bueno, me casé, estuve una chama preciosa, preciosa y hermosa, duré 14 años casado, pero ya en los últimos años ya había un desgaste considerable y no me permitía revisarme con mayor profundidad Mm, y ver realmente qué era lo que estaba pasando, si es que ya se había acabado el amor o no. ¿Qué es lo que hacía? Colocar pañitos de bonito. aguas tibias. Nació la gorda, mi hija preciosa, y eso lo que hizo fue un bálsamo, pero no solucionó lo interno. Mm. Siguieron los problemas. ¿Y tú crees que sea porque creciste escuchando el matrimonio es para toda la Sí, vida? totalmente, totalmente. Te hacía creer que no, mira, que hay que aguantar y qué loco eso. Totalmente, totalmente. Hay que casarse, si te separas, los hijos van a estar sin padre, eso va a ser nefasto, no vas a compartir de la misma forma con tus chamos, te van a ver desde otro punto de vista. Y yo recuerdo cuando se da esa situación del divorcio, cuando decidimos divorciarnos, me pasó algo similar como lo que te pasó a ti, que había que esperar un tiempo o un tiempo prudencial en divorciarse porque la niña era menor de edad y esperamos un año. Y cuando fuimos a firmar el divorcio, mi hija me hace la primera pregunta, me dice, papá, ¿será que esto es para unirnos más como familia? Y Wow. yo, esa pregunta, les confieso, fue dura, pero gracias a ese año que habíamos iniciado, debido a la ley de la LOMNA de proteger, de estar un tiempo a ver si había una posible reconciliación, gracias a ese año ya habíamos empezado un proceso de sanación, tanto la mamá como yo. Mm, Y yo me acuerdo de haberle respondido a los 2 segundos, 3 segundos, fue algo súper rápido. Le dije, sí, efectivamente, mi vida, claro que sí, esto es para unirnos más. Lo único que no va a ser de la forma que veníamos acostumbrados, de una manera tóxica, de discusiones, de problemas, sino que nos va a unir desde el amor, pero respetuoso, como amigos, algo realmente mucho más sano, pues. claro, claro. ¿Y tú crees, Fran, porque fíjate, tú llegaste a ver infidelidad en el matrimonio de tus padres? Una sola vez, una cosita muy mínima de mi papá, porque ellos tuvieron una discusión, No, hay una cosita muy mínima. porque Mira, tuvieron, infidelidad es infidelidad, papito. Mínima, ¿a qué llaman mínima? bueno, A una mínima salidita, fue una a dos. salidita, una Mira cosita, cómo lo ven. sí, pero claro, no fue algo tan intenso y no lo recuerdo con mayor claridad, pero lo que mi mamá menciona fue algo, ella misma lo identifica así, fue una salida, yo se lo descubrí, claro, había un tema y mi papá le tocaba viajar mucho, mi mamá estaba pasando por un proceso que quería otra casa, como la casa no se le daba, era todo un tema, un rollo, y mi mamá entró en crisis y votó a mi papá. Mi papá, bueno, tuvo como 3 meses fuera de la casa, ella no le permitía el acceso y bueno, hombres al fin, no voy a generalizar, pero lo digo principalmente por mí, bueno, buscamos siempre de suplir con lo más fácil, mujeres. En ese caso, ni siquiera una relación, fueron varias salidas, mi mamá Ujú. lo descubre. Claro que tuvo que haber sido varias salidas, porque eso es que te conocí esta noche. No, Tuvimos algo, mañana ya no nos vemos. sí, Para que correcto, sea una infidelidad, eso sí, ya viene andando. sí, sí, sí. Eso ya viene andando. Pero fíjese, no justifico, mi papá no lo justificó ni nada de eso. El resumen de eso fue, o mejor dicho, lo que mi mamá no, mi mamá logra identificar el problema del por qué la infidelidad de mi papá, por qué busca afuera y no allá adentro, era, yo tenía que haber arreglado ese asunto de manera interna con tu papá, de una manera responsable, haberlo entendido, bueno, haberlo llevado a un punto medio
Y mamá lo que hizo fue entrar en discusión, mi papá se fue, como ya les dije, hace 3 meses, y mi papá buscó afuera lo que, bueno, afortunadamente eso no fue nada del otro mundo, fue algo que ellos se lograron sanar, disculparse con respecto al tema, mi papá volvió a la casa, mi mamá dijo, bueno, esto hay que arreglarlo, moraleja, yo tengo que arreglar el asunto de manera responsable con mi esposo, porque si no, si empieza un problema y lo voto y qué sé yo, miren lo que puede desencadenar. No es lo más conveniente, lógicamente, estuvo mal. Mi papá al final lo reconoció que estuvo mal, estuvo muy manejado por mi mamá y por mi papá. Pero ese fue el tema de infidelidad. O sea, no hubo Y más nada. tú sientes que No no hubo hubo más más nada. nada que yo Ay, sí, sepa, mira, que pero yo sepa, mira cómo ellos lo ponen. que yo sepa. Una cosita y No, una que yo plumita. sepa, Pero yo quisiera ver que si yo hubiese sepa. sido la mamá que echa su canita al aire con un caballero y le dice, eso fue una cosita Sí. ahí, eso fue una cosita nada más. El señor no vuelve, porque son muy pocos los hombres que perdonan infidelidad. A ellos sí, a ellos quieren que le perdonen O quizás todo. sí, no sabemos, porque no podemos generalizar. Yo te voy a hacer infiel para No, ver qué pasa. bueno, vamos, no sé, sabe qué pueda no sé qué pueda pasar, pero bueno, probablemente sí, probablemente no. Mira, este, mira, ¿tú crees, tú estabas consciente de que había pasado eso entre tus padres? Sí, Ok, sí, claro. ¿y cómo crees tú que lo percibiste? O sea, hoy de adulto, ¿cómo crees tú que percibiste esa infidelidad? ¿Llegaron a haber discusiones entre sus padres? ¿Ustedes llegaron a ver por ese motivo, por ejemplo? Yo lo que sentía era, en ese momento fue muy vago, o sea, fue muy poco esa sensación de discusión porque fue algo tan rápido. Mi papá salió de la casa, discutieron, después ya la descubrió y después a los 3 meses me hacía falta mucho mi papá. Y mi madre decía, bueno, bueno, yo tengo que hacer ciertas revisiones porque que soy muy cuaima, que no sé qué, que este y lo otro. Cuando mi papá entra nuevamente al esquema familiar, a la casa, que ella le da acceso y lo perdona y bla, 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 tienen todas sus cosas. Yo lo único que puedo describir en ese momento, ya venía ya con ciertas creencias sobre el matrimonio, esta familia es para siempre, Mm, esto va a ser una estructura siempre fuerte para toda la vida, todo ese tipo de cosas. Cuando sucede lo que ya les relaté, que mi papá viene y lo perdona, la sensación que yo tenía era, ellos no se pueden divorciar. Mi vida se va a acabar mm, si ellos se divorcian. Es imposible que ellos se separen. Y sufría. ok. Entonces, pienso que de allí viene, Repite. Y después en otros episodios vamos a contar de nuestras sí, relaciones y cómo esas creencias que traemos de la infancia pues se quedan instauradas allí y distorsionan absolutamente todo todo, en nuestras relaciones. todo, todo, todo. Y a veces decimos, bueno, ¿de dónde viene esta conducta? ¿Por qué permito lo que permito? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y es que todo nace de lo que vimos en nuestro hogar y de lo que vimos en nuestro entorno con esas figuras de autoridad, los mensajes que nos daban, o sea, son tantas cosas que traemos y no las vemos, no las sabemos, y esto no se trata de juzgar a nuestros padres, Para porque nada, no, para nada. ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían, y además quizás por darnos un buen ejemplo, Sí, tan bonitos, pobrecitos, vale, bueno, pobrecitos no, pero uno no tiene que estar pobrecito a nadie, pero quizás ellos desde esa cosa de, bueno, mantener la familia, porque ellos sí, también venían quizás con otros patrones de creencias, claro, claro, o obviamente era claro, así, claro, querían era conservar ese núcleo, mantener la sí, familia, pero muchas veces a qué precio, porque yo estoy segura que para tu mamá tuvo que haber sido súper doloroso enterarse de esa infidelidad y sin completamente. embargo siguió allí, justificando o no, pero siguió y quizás Claro. siguió por ustedes. Y fíjate que en el caso de Francisco, así como en el mío se repetían los patrones de infidelidad, en tu caso, escuchándote y por lo que conozco pues de tu historia con relaciones anteriores, es como si en tus relaciones anteriores estuvieses buscando esa mamá Inconscientemente, inconscientemente y claro, ahí habrá que irse por aguas más profundas, claro, si él se sintió o no abandonado, si la mamá era una mamá presente o no. Ojo, no estoy diciendo que es que la mamá no se ocupe. Yo, por ejemplo, me di cuenta en algún momento que no era una mamá presente completamente, es decir, yo estaba mucho con mi hija en cuanto a tiempo, pero no en mm, cuanto a calidad de tiempo. ¿Por qué? Porque mi hija podía estar al lado mío, pero yo estaba pegada en una computadora trabajando y aunque uno no lo crea, ya hay una herida,
ahí hay una Sí. herida de abandono, Sí, porque no estoy atendiendo a mi hijo, no le estoy dando el tiempo que se merece o que quizás quiere, y así lo puede percibir ese niño o esa niña. ¿Tú sientes que hubo una herida allí de abandono contigo en cuanto a tu núcleo, por ejemplo, con tu mamá o con tu papá? de O, repente conscientemente no, pero sí inconscientemente sí, como mencionas. mm, Mi mamá, yo crecí con mi mamá, mi papá, una familia unida, pero había momentos donde me dejaban con mi abuela, con mi mm, aga, que falleció hace un par de días. La amé y la quise mucho. Ella era la que decidía tu en abuela, muchos fíjate. aspectos. Entonces, inconscientemente, yo conscientemente me sentí querido y amado. Mi papá, mi mamá compartía mucho, pero había decisiones que mi abuela tomaba, incluso en lo familiar. Es decir, incluso en la casa de mi papá y mi mamá. Entonces, allí hay que revisar porque no es Claro, sano. porque la figura de autoridad tiene que ser mamá y papá, no la Comple- abuela, no la completamente. abuela. Y en el caso tuyo, por ejemplo, que sé que has tenido mujeres que son de carácter fuerte, Ah, bueno, sí, esa es otra cosa que se repite, tal ajá, cual. se repite, o sea, inconscientemente, Se repite con la mamá de la gorda, mi primera esposa, la que duré 14 años casado, la que le relaté hace ratico, de mi experiencia matrimonial. Después se repite con otra esposa, es decir, carácter dominantes, una que lo demuestran de una forma, la otra lo demostró de otra manera, pero en sí se repite o busco de manera inconsciente esa personalidad fuerte que me hace sentir un poco más seguro, quizás, no sé, es esas hay que falsas hacer terapia. perspectivas. Hay que mirarlo porque fíjate que él repitió lo que yo observo y de lo que conozco, pero trato de no ponerme en el rol de terapeuta porque soy su pareja. Él tiene una personalidad muy parecida a la del padre, o sea, se quiere hacer cargo de todo, quiere ayudar a todo el mundo, Sí, quiere estar allí. Eso por una parte, pero por la otra está eso con tus relaciones de pareja. Mujeres dominantes, mujeres con un carácter súper fuerte. sí. Yo no soy dominante, pero sí considero que soy una mujer con un carácter fuerte. Solo que, como digo, él me agarró trabajadita. Y por eso me agarró trabajadita y siempre, a veces se me sale. Bueno, muy cositas mínimas, ¿no? Va, aquí vamos donde empezamos. Mm, Somos humanos. Somos humanos. O somos sea, humanos. el hecho que seas terapeuta, lo que comunicaste al principio del video, es que simplemente, bueno, lo que hace es gestionarlo de manera Sí. diferente. Más nada, pero Pero has somos tenido humanos. mujeres que tú sientas que son dulcitas, no por manipulación, porque mujeres dulcitas manipuladoras, sino que sientas que sean unas mujeres que no son duras de carácter, que son Pero fíjate, sí me dóciles ha pasado. y Y has sabes, durado. no, en lo absoluto. Me encuentro como en la nada. Como que aquí no es lo mío, no pertenezco acá. Qué fastidio. Necesitas el conflicto, Necesito inconscientemente el conflicto. necesitabas, Necesita en tiempo pasado, tiempo lógico, ¿no? pasado. Haciendo ese análisis. Sí. Me siento totalmente como que no es protegido, pero como que no encajo. Ujú. Es simple. Qué Entonces, insólito. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque, mira lo que a mí me pasaba cuando yo tenía relaciones de pareja, donde el hombre o sea, no había espacio para la duda, o era, siempre yo lo senté allí 24/7, yo estaba segura de que no estaba haciendo nada malo, y si lo hacía muy bien, yo me aburría. un saboteo había, te Era saboteabas. como, o sea, aquí yo necesitaba el conflicto en la relación. Esa Yo decía, dosis. este hombre no pelea, este hombre nada, o sea, aquí no hay una discusión, y yo propiciaba la discusión. Claro. Yo la propiciaba, o sea, yo buscaba la manera de que Wow. hubiese un conflicto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo crecí viendo, Sí. O conflictos. O sea sea, que inconscientemente buscas lo familiar, claro, lo totalmente, conocido. lo conocido, o sea, Claro. acuérdense que el cerebro, o sea, no, por eso yo siempre digo, no tenemos la pareja que queremos, sino la pareja que necesitamos. No nos enamoramos conscientemente, creemos que nos enamoramos conscientemente. No, nos enamoramos inconscientemente y buscamos, Sí. vemos en esa persona qué es lo que hay conocido, Ujú. y bueno, después salen todas esas heridas, todas esas cosas que al final, pues, pienso que son necesarias, porque yo creo que nos unimos desde nuestras heridas, Sí. y yo pienso que son necesarias, porque imagínate una relación total y absolutamente perfecta, sin conflictos, sin nada. No, de verdad que no.
Qué aburrimiento. Mentira. Sería un fastidio total. Depende, no, pero depende del conflicto, ojo. ¿Por qué? Porque esas diferencias, tenemos que recordar que él viene con un paquete y yo vengo con otro paquete. Él viene con una historia y yo vengo con otra historia. Él viene con unas heridas y yo vengo con otras heridas. Totalmente. Y esa fricción, ese roce que hay en las relaciones de pareja es lo que nos va a hacer crecer, es lo que nos va a hacer evolucionar, lo que nos va a hacer trascender, aprender. Lo que hay es que buscar el aprendizaje y, como siempre decimos, buscar ayuda profesional. Eso es lo que se recomienda. Y fíjate, ahorita hay un reto porque existen hombres que no les gusta trabajarse. Sí. Y desafortunadamente estamos viviendo en este contexto, ¿no? Donde la mujer se está trabajando, revisa incluso sus heridas, las sana, revisa sus conductas, las mejora, pero el hombre, por lo general, yo consigo amigos que no les gusta trabajarse, incluso... Dicen que no es de hombre. Y mujeres o amigas que, cónchale, me comentan, no, le digo para que vaya a terapia, para hacer terapia individual primero y después de pareja, o lo que recomienda el terapeuta. Y hay hombres que están cerrados absolutamente. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde iremos a parar? Sí. Porque la mujer cada vez se supera en muchos ámbitos. Total. No solo en lo profesional, también en lo emocional, en lo espiritual. Sí. Y el hombre no se puede quedar en el aparato. No, y se está quedando. Se está quedando. La verdad. Y es triste porque es lo que decía, ¿dónde vamos a parar? La mujer se va a trabajar, bueno, muchas cosas, va a buscar un estado de conciencia mucho más profundo, mucho más equilibrado, más tranquilo. ¿Y el hombre hacia dónde va? Entonces, es como que una disparidad fuerte, considerable, ¿no? Sí, y la pareja es para ir al lado. Yo siempre he dicho que la pareja no es para que uno vaya adelante y el otro atrás, sea el hombre o la mujer. Hay momentos en la relación de pareja donde hay altas y bajas, donde yo te voy a hacer tu contención en este momento transitorio y después tú puedes ser quien me dé contención a mí, sí. Pero yo sí creo que es importantísimo ese trabajo personal, ese mirarse hacia adentro para ver de dónde vienen, porque una cosa que he notado mucho y que lo hemos conversado es que los hombres, lo que yo he visto incluso a nivel terapéutico, muchos hombres o muchos niños heridos en cuerpos, atrapados en cuerpos de hombres, como digo yo. Esa es otra materia. Exactamente, y eso lo vamos a hablar acá. Lo vamos a ir hablando. O sea, es que vamos a tener temas para compartir con ustedes. Sí. ¿Por qué? Porque no se han detenido a mirarse, porque no han trabajado en sus heridas, porque no han hecho ese trabajo que es tan importante, tan sanador. Mira, Frank no había identificado absolutamente nada. Él venía con unos patrones de conducta repetitivos, relaciones rebotes, una cantidad de cosas inconscientes. Llenar vacíos. Llenar vacíos, exactamente. Y todo eso, bueno, viene de algún lugar. Por eso decidimos comenzar este episodio del día de hoy hablando un poquito de nuestras historias desde la infancia, ¿no? Cómo se pudieron gestar ciertas heridas allí. Yo, por ejemplo, tengo clarísimas mis heridas. Mi herida de la traición está súper, súper marcada. Estaba. Tiempo pasado. Bueno, ya van a seguir. Es que las heridas nunca sanan del todo, eso es otra. Las heridas nunca las vamos a sanar 100%. Solo que aprendemos a identificar, ok, aquí está mi herida, esta persona me está mostrando mi herida y yo no me voy en contra de la persona, sino que reviso mi herida. Yo vivo en eso, vivo echándome alcohol, porque ya la identifico, ya sé de dónde viene, ya sé dónde se gestó esa herida de la traición. Y por lo general la herida de la traición viene acompañada de la herida del abandono, que también lo llegué a sentir las veces que mi papá se fue de la casa. Entonces se van mezclando tantas cosas que nos hacen tener ciertas conductas y no es para satanizarlas, sino para que nos comprendamos más, comencemos a mirar más hacia adentro y quitar el foco de tanta distracción que hay externa, buscar siempre ayuda terapéutica. Yo voy a agradecer inmensamente y Fran también, y vamos a hacerle también publicidad a quien nos ayude en este proceso y nos va a seguir ayudando. Estamos echados a perder, tenemos que volver a ir, que fue Edsel Moreno, o que es Edsel Moreno. Excelente terapeuta. Excelente, porque con Edsel vi muchas cosas que no había identificado, ¿no? Y además de eso, bueno, en mis formaciones y todo, cuando yo comencé a trabajarme, ni hablar.
Entonces yo creo que es sumamente importante lo que tú dices. Yo le escuchaba a una terapeuta, no recuerdo el nombre honestamente, y me encantó lo que ella decía y te lo compartí en una oportunidad. Los hombres están buscando mujeres que ya no existen, que son esas mujeres de los tiempos de antes, sumisas, que aguantaban todo, que estaban en la casa, que no trabajaban, que no eran independientes. Esas mujeres quedan contaditas. Y las mujeres están buscando hombres que aún no existen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, nos estamos superándonos en muchos aspectos de nuestra vida y el hombre sentimos que se está quedando. Y por eso que las mujeres decimos, no, mi amor, que vengan trabajaditos, yo no quiero ser la terapeuta de nadie, que yo no voy a andar escuchando de los dramas del otro, porque es agotador, suficiente con lo de nosotras. Claro. Entonces yo creo que la invitación también es que los hombres se revisen, inicien ese trabajo interno, por sanidad, principalmente para ellos y por ellos, y desde luego arrojar ese su entorno, porque creo que es lo más sano, porque no es que no tengas errores o no es que seas perfecto, pero que sí, bueno, tengas fallas y las logres identificar y la corrijas. ¿Okay? Claro. Gestiones de esa falla, de ese altercado, de ese inconveniente, porque siempre va a existir una disparidad, o sea, somos individuos. Pero bueno, gestionarlo de la mejor forma creo que es lo más potable, pues, para ambos. Así es, definitivamente sí, y estoy segura que en otros episodios vamos a poder seguir conversando de todas estas cosas que en nuestra infancia se pudieron haber gestado, qué cosas hemos repetido. Yo pudiera decir que me di cuenta terapéuticamente sobre, bueno, obviamente mi herida de la traición. ¿Tú tienes clara tu herida? Estoy en eso. ¿Estás en eso? Estoy en eso, sí. Muy bien. Yo tengo, y un día vamos a hacer uno sobre las heridas, que es interesantísimo ese trabajo. Poderosísimo. Yo tengo muy clara mi herida de la traición. Incluso cuando yo veo mi personalidad, es la personalidad de las personas que tenemos la herida de la traición. Es una cosa impresionante. Sé que tengo por allí, porque todos tenemos esas heridas de una u otra forma, pero hay unas que son las que más yo siento que sobresalen. Sí, creo que una que puedo destacar, que es la de la humillación. Y creo que lo hemos conversado ahorita, que me acuerdo. Sí. Desde chiquiti, cállate la boca, guarda silencio, ¿sabes? O la de invalidar. No vas a servir, ¿para qué lo vas a intentar? Eso no te va a servir, no te va a funcionar. Vas a hacer el ridículo, qué absurdo eres. Y parece mentira, pero qué importante es identificar esas creencias, porque, bueno, uno va creciendo, uno se va desarrollando como persona, como ser humano, pero están allí. Están allí, incluso algunas se van potenciando. Entonces creo que esas dos, entre otras, ¿no? Exacto, sí. Y fíjate, porque eso quizás es lo que te puede haber pasado, que quizás comenzabas un proyecto, no lo culminabas, ¿sí? Y algo que yo observaba y se lo comentaba en estos días a Fran, tú siempre estás para los demás, siempre estás para ayudar al otro, pero cuando vas a hacer tus propias cosas, tú estás para apoyar el proyecto de cualquiera, pero cuando vas a hacer tus propios proyectos, bueno, y parte de eso es este podcast. Tal cual. Parte de ese es este espacio, parte de esos proyectos de ambos, de manera individual y como pareja, es este podcast que estamos compartiendo con ustedes para que se puedan mirar a través de nuestras historias, para que puedan definitivamente observarse. Exactamente. Observarse. Nada es por casualidad. Siempre es causal. Totalmente, ¿okay? Totalmente. Yo llegué a su vida por algo. Evidentemente, ella llegó igual a mi vida para algo. Sí. Creo que apenas recientemente estamos dislachando, como que buscándole el porqué de las cosas, pero ¿será que esto es por esto? ¿Será que esta situación se dio para hacer esta mejora? ¿O esto es que necesito potenciar estas áreas donde yo estaba, como dices tú, yo totalmente descuidado, sin Vamos seguridad? A llamarle dormido. Sí. Porque la gente está dormida. Estaba completamente dormido, ¿no? Y es como que, bueno, iba un barco a la deriva, tal cual. Un barco a la deriva. Pues agarra el timón de ese barco tomar acción. Bueno, hemos llegado por ahora al final de este episodio del día de hoy. No sin antes invitarlos a que nos sigan, por supuesto, en nuestras redes sociales, @aquí se habla sin filtros en Instagram. Tenemos que abrir el TikTok,
Eso Ahí viene. vamos paso a paso. Eso viene, Abajo. eso viene. Es Son importante. muchas redes, son muchas cosas. Yo soy una señora ya de 49 años. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que ya no tengo ¿No? la agilidad de esos Date con la muchachitos que liguita. me tengo que dar con una ¿Qué liguita. es Eso es un eso? chiste interno. Deberíamos implementarlo en el hogar. Mira, yo, dame con la liga. Los muchachos de ahora te lo hablan en un 2x3 y ya saben y Bueno, todo. ahí está Nuestro desafío. nuestro desafío, pero nuestra productora Zoe Zoe va a ser la nuestra productora productora que nos va, tecnológica. sí, la tecnológica, porque esta que está aquí, mi amor, hello. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, @aquí se habla sin filtros, y por supuesto, suscríbanse a este canal de YouTube, denle like, compartir, déjenos sus comentarios. Importante. Importantísimo, además de qué temas les gustaría que nosotros podamos conversar acá en este espacio. Claro. De que se dieron cuenta escuchando este episodio. Oye, Giovanna, mira, escuchándolos me doy cuenta, o Francisco, que a mí me pasa como a ti, que, oye, vi tal cosa en mi casa. Sí. Eso es maravilloso que lo hagan, porque nos van a nutrir mucho más, nos vamos a nutrir mucho más, y nos van a dar ideas para múltiples temas que podamos abordar por este espacio. Así que bueno, sin más preámbulos, nos despedimos por ahora en este tu espacio. Aquí se habla sin filtros, y como siempre a mí me encanta decir, vivan sin filtros y sean felices, ¿verdad? Así mismo es. Besos y abrazos. Chao, chao. Bye.